En las inmensas llanuras de Kansas, donde la América profunda se extiende hasta el horizonte, hay un misterio que ha perturbado al mundo durante décadas. Un misterio que nos lleva a la pequeña localidad de Holcomb, a una granja donde una familia, los Clutters, fueron brutalmente asesinados. Herb, un granjero de éxito, su esposa Bonnie y sus hijos adolescentes Nancy y Kenyon, una familia aparentemente normal, destrozada por un acto de violencia inexplicable. Asesinados en su propia casa sin un motivo aparente, ¿qué secretos guardaban las paredes de esa granja? Lo que hace este caso aún más escalofriante es la falta de un motivo claro. Robaron solo unas pocas pertenencias, una radio, unos prismáticos y menos de $50. Venganza. Los Clutters eran queridos en la comunidad, no tenían enemigos conocidos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en esa fría noche de noviembre de 1959? Para desentrañar este enigma, vamos a sumergirnos en las profundidades del caso Clutter, explorando los hechos, las teorías y el impacto duradero de este crimen que conmocionó a América. Los asesinos, Perry Smith y Richard Hickok, fueron capturados y condenados, pero el misterio que rodea sus motivos perdura. ¿Por qué estos dos hombres condujeron más de 600 kilómetros para cometer este acto aparentemente aleatorio? ¿Qué los llevó a la granja de los Clutter? Y hay un detalle especialmente perturbador. Nancy Clutter, la hija adolescente, fue encontrada sin amordazar, a diferencia del resto de su familia. ¿Qué significa este detalle? ¿Fue un acto de compasión, un momento de duda o algo más siniestro? Acompáñenos en esta inmersión profunda en el caso Clutter, donde analizaremos las pruebas, las motivaciones de los asesinos y las teorías que han surgido a lo largo de los años. Empecemos por el principio, por la noche del 15 de noviembre de 1959, la noche en que la tranquilidad de Holcomb, Kansas, fue destrozada para siempre. Los asesinatos de la familia Clutter tuvieron lugar en la madrugada del 15 de noviembre de 1959 en su casa a las afueras de Holcomb, Kansas. Las víctimas fueron Herbert Clutter, de 48 años, su esposa Bonnie Clutter, de 45, su hija Nancy, de 16, y su hijo Kenyon, de 15. Los dos perpetradores, Perry Smith y Richard Hickok, fueron arrestados a principios de enero de 1960 en Las Vegas, Nevada. Ambos confesaron sus asesinatos y fueron declarados culpables en juicios separados celebrados en el condado de Finney, Kansas, en marzo de 1960. Ambos fueron condenados a muerte y ahorcados el 14 de abril de 1965 en la Penitenciaría Estatal de Kansas en Lansing, Kansas. Ahora, la historia de Perry Smith y Dick Hickok es donde este caso da un giro realmente fascinante. Hickok, mientras estaba encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Kansas, se enteró de Herbert Clutter, un rico agricultor de Holcomb, por un compañero de prisión llamado Floyd Wells. Wells había trabajado anteriormente para Clutter y le describió a Hickok el diseño de la casa de los Clutters. Y aquí es donde entra la información errónea. Wells le dijo a Hickok que Clutter guardaba grandes sumas de dinero en una caja fuerte de su casa. Tras ser puesto en libertad condicional, Hickok se puso en contacto con Smith, a quien había conocido en la Penitenciaría Estatal de Kansas. Juntos planearon ir a la casa de los Clutters, robar la caja fuerte y luego huir a México. Sin embargo, al llegar a la residencia de los Clutter, Smith y Hickok no encontraron ninguna caja fuerte como les había dicho Floyd Wells. Espera. ¿Me estás diciendo que estos tipos condujeron más de 600 kilómetros basándose en la palabra de un tipo que decía que había una caja fuerte llena de dinero y ni siquiera se molestaron en comprobar si era cierto? Pues sí, así es. Y lo que es aún más sorprendente es que Herbert Clutter no utilizaba efectivo en sus transacciones comerciales. Pagaba todas sus facturas con cheques, por lo que nunca había grandes sumas de dinero en la casa. Lo cual hace que el viaje de Smith y Hickok a Holcomb sea aún más desconcertante. Si no había dinero, ¿qué los llevó a matar a toda la familia? Entrar en la casa ya era un error enorme, pero matar a toda la familia. Eso parece una reacción desproporcionada ante el hecho de no encontrar la caja fuerte. La secuencia de acontecimientos de la noche de los asesinatos es realmente escalofriante. Imaginemos la escena. Es una noche oscura y fría en la tranquila Holcomb. Los Clutter, una familia respetada y querida en la comunidad, están en casa, preparándose para dormir. No tienen ni idea del horror que está a punto de abatirse sobre ellos. Smith y Hickok, armados con una escopeta y un cuchillo, entran sigilosamente en la casa. Despiertan a los Clutter y los separan, atándolos y amordazándolos. Buscan frenéticamente la caja fuerte que no existe, cada vez más agitados por la falta de su botín previsto. Y en algún momento de ese caos, la situación da un giro terrible. Cada miembro de la familia Clutter recibe un disparo en la cabeza a corta distancia. Es una escena horrible, un acto de brutalidad que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Y lo que es aún más inquietante, los relatos de los asesinatos dados por Smith y Hickok difieren, cada uno culpando al otro de los disparos fatales. Entonces, ¿quién fue realmente el responsable de la muerte de Nancy y Bonnie?
Fue Smith, como afirmó Hickok. Ojico, como insistió Smith. La verdad puede que nunca se sepa del todo. Pero hay un detalle que sigue intrigando a los investigadores y al público por igual. A diferencia de las otras víctimas, Nancy Clutter no fue amordazada. ¿Qué significa esto? Fue un momento de compasión por parte de uno de los asesinos. ¿O hay algo más en juego? Algunas teorías sugieren que Nancy pudo haber conocido a uno de los asesinos, lo que explicaría por qué no le taparon la boca. O tal vez hubo algún tipo de interacción entre Nancy y sus captores que llevó a esa decisión. Sea cual sea la razón, este detalle sigue siendo una de las mayores incógnitas del caso Clutter. Un misterio dentro de un misterio. Y es este tipo de detalles los que hacen que este caso siga siendo tan fascinante y perturbador después de todos estos años. Este caso atrajo mucha atención nacional, incluso internacional en ese momento. Claro, la brutalidad del crimen, la aparente falta de motivo, todo eso conmocionó a la gente. Y además, el hecho de que ocurriera en un pueblo pequeño, en un lugar que se consideraba seguro, eso amplificó la sensación de vulnerabilidad. Imagínate, la idea de que algo así pudiera pasar en cualquier lugar, en tu propio hogar, eso debió generar mucha ansiedad en la gente. Sin duda. Y luego está el libro A Sangre Fría de Truman Capote, que contribuyó a convertir este caso en un fenómeno cultural. Ah, sí, A Sangre Fría, una obra maestra del periodismo narrativo. Exacto, Capote pasó años investigando el caso, entrevistando a los asesinos, a los habitantes de Holcomb, reconstruyendo los hechos con una minuciosidad impresionante. Y lo que hace su libro tan especial es que no se limita a contar la historia del crimen, sino que también explora la psicología de los asesinos, el contexto social de la época. Capote quería entender qué llevó a Smith y Hickok a cometer un acto tan atroz, como dos personas aparentemente normales podían convertirse en monstruos. Es una pregunta que nos sigue inquietando hasta el día de hoy. ¿Qué hay en la naturaleza humana que nos permite hacer cosas tan terribles? Y Capote, con su estilo literario tan particular, logra sumergirnos en la mente de los asesinos, mostrarnos sus miedos, sus frustraciones, sus sueños rotos. Y al hacerlo, nos obliga a confrontar nuestra propia oscuridad, a preguntarnos qué haríamos en una situación similar. Y no podemos olvidar el impacto que este caso tuvo en la comunidad de Holcomb. Claro, un pueblo pequeño, donde todos se conocían, de repente marcado por una tragedia tan terrible. Imagínate la sensación de miedo, de desconfianza que debió instalarse entre los vecinos. La pérdida de la inocencia, la idea de que la maldad puede estar en cualquier lugar, incluso en el lugar que consideras tu hogar. Y las familias que quedaron atrás, los amigos de los Clutters. ¿Cómo lidiar con un dolor tan profundo, con una herida que nunca cicatrizará del todo? Es difícil siquiera imaginar por lo que debieron pasar. Y hablando de las familias, ¿qué pasó con los familiares de los asesinos? Es una pregunta interesante. Capote, en su libro, también explora el trasfondo familiar de Smith y Hickok, las circunstancias que pudieron haberlos llevado por el camino del crimen. Y lo que encontramos son historias de abandono, de violencia, de pobreza, de oportunidades perdidas. Pero ¿es eso suficiente para justificar sus actos? ¿Podemos culpar a sus familias, a la sociedad, por lo que hicieron? Es un debate complejo que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad individual, sobre las fuerzas que nos moldean como personas. Y al final, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué llevó a Smith y Hickok a matar a los Clutters? Fue la codicia, la rabia, la locura, una combinación de todos esos factores. Es un misterio que quizás nunca podamos resolver del todo, pero lo que sí podemos hacer es aprender de este caso, reflexionar sobre las consecuencias de la violencia, sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Y mientras la investigación avanzaba y el juicio se acercaba, surgió otro elemento fascinante de este caso. Ah, sí. ¿Cuál fue? La atención que recibió de los medios de comunicación. El caso Clutter se convirtió en una sensación mediática, atrayendo la atención de periodistas de todo el país. Claro, un crimen tan brutal en un lugar tan tranquilo. Era una historia que vendía periódicos. Exacto. Y la forma en que los medios cubrieron el caso también influyó en la percepción pública del crimen y de los asesinos. ¿En qué sentido? Bueno, algunos medios de comunicación se centraron en el sensacionalismo, exagerando los detalles morbosos del crimen, creando una imagen casi mítica de Smith y Hickok. Eso es algo que vemos a menudo en casos de alto perfil, ¿no? La necesidad de crear una narrativa de convertir a los criminales en personajes casi de ficción. Sí, y en el caso Clutter, esto contribuyó a alimentar el miedo y la fascinación por el crimen. La gente quería saber más sobre los asesinos, entender qué los había llevado a cometer un acto tan terrible. Y ahí es donde entra Truman Capote y su libro A Sangre Fría, ¿no? Exacto. Capote vio en este caso una oportunidad para explorar la naturaleza humana, para ir más allá de la simple crónica policial y crear una obra literaria que profundizara en las motivaciones de los criminales. Y lo logró con creces.
A Sangre Fría se convirtió en un éxito de ventas y su estilo narrativo, que mezclaba la realidad con la ficción, influyó en toda una generación de escritores de no ficción. Y a través de su libro, Capote humanizó a Smith y Hickok, mostrándolos no como monstruos, sino como personas con sus propias historias, sus propias tragedias. Lo cual no significa que justificara sus actos, por supuesto. No, en absoluto. Pero al mostrar la complejidad de los asesinos, Capote nos obligaba a confrontar la realidad de que el mal no siempre tiene una cara fácil de reconocer. Y eso es lo que hace que este caso siga siendo tan relevante hoy en día, ¿no? Nos recuerda que la maldad puede estar en cualquier lugar, incluso en los lugares que consideramos más seguros. Y también nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad responde al crimen, cómo tratamos a los criminales, cómo buscamos justicia. El caso Clutter, un misterio que ha fascinado y perturbado al mundo durante décadas. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de buscar la verdad, por más incómoda que pueda ser. Y así, con esta nota de reflexión, concluimos nuestra inmersión profunda en el caso Clutter. Un caso que sigue planteando más preguntas que respuestas, pero que nos invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la condición humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Hasta la próxima.